Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto saludarles y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una nueva entrega de La Verdad a Profundidad. Usted seguramente habrá oído en algún momento el nombre de Sandra Correa. Lamentablemente, este es el caso emblemático mayor de lo que ha sido el linchamiento mediático, de cómo la prensa mal usada en el caso ecuatoriano puede destruir la vida no solo de una persona, sino de una familia, y generar una persecución que ya dura más de 30 años. Qué crítico y qué grave es el caso que les vamos a exponer, y le advierto que preste atención porque es un tema que todavía tiene secuelas, todavía queda en la memoria colectiva en algún caso la acusación contra una mujer inocente, pero que se dio en el país y que lamentablemente todavía no se resuelve. ¿Quién es Sandra Correa León? ¿Por qué fue acusada y por qué fue vinculada? Bueno, algunos datos. Sandra Correa es una abogada, doctora en jurisprudencia, que se desempeñó como ministra de Educación en el gobierno de Abdalá Bucaram. Sandra Correa fue la figura emblemática, de la persecución de los medios de comunicación junto a un partido como el MPD, que decidieron desatar una campaña en contra de ella, acusándola primero de haber falsificado su tesis con la que obtuvo su título de abogada y luego inculparla por el presunto delito que nunca existió de un contrato de la mochila escolar. Sandra Correa tiene una verdad que contar y nosotros queremos escuchar. Le pido a usted que nos ayude, nos acompañe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar con nosotros. Es un honor contar con tu presencia. Gracias, Francisco, a ti por siempre tener estado de receptividad para la verdad. Empecemos. ¿De dónde sale Sandra Correa? ¿Cuál es el origen de su relación política? ¿Por qué asume el Ministerio de Educación? Bueno, yo mi primer partido y último partido al cual he estado afiliada formalmente y del cual fui candidata a diputada provincial por Pichincha fue Liberación Nacional. Allí fui compañera de Pablo Celi, Alfredo Castillo, Susana Cordero de Espinosa, que trabajamos mucho en la campaña del 92. Y luego, al 96, tú asomas como ministra de el gobierno de Abdalá Bucaram. Del 92 al 96 yo me vinculé por pedido de Rosalía Arteaga como su asesora en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ella fue designada ministra de Cultura en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y claro, hice el rol con toda la intensidad, ética e integridad que me enseñaron en mi hogar. Fui su asesora y por eso conocí el teje y maneje del Ministerio de Educación absolutamente desde el 92 al 96, cuando los azares de la vida hacen que Bucaram me pida sea su ministra de Educación. Pero tú estuviste entonces en la campaña electoral que hace de Rosalía Arteaga vicepresidenta de Abdalá Bucaram. Asimismo, yo fui jefa de campaña de la vicepresidenta y jefe de campaña del candidato a la presidencia fue Alfredo Adún. Tanto Alfredo como yo trabajamos, coordinamos en esa campaña que fue intensa, y yo agendaba y organizaba todo lo correspondiente a Rosalía y él todo lo correspondiente a Abdalá, y conjuntamente cuando eran ambos los que debían estar en un escenario. Entonces, ¿se entiende por qué fuiste ministro de Educación? Bueno, un día… Tenías el antecedente. Un día, ¿cómo te lo propuso? Un día Bucaram, yendo de un pueblo a otro, me dijo: Sandra, yo quisiera que me des en 2 hojas, no más, cuál es tu criterio respecto a la educación, la importancia. Así lo hice y eso hizo que él le había dicho primero a Rosalía su intención, ella nunca me lo compartió, hasta cuando él ya me pidió una decisión de algo que yo no conocía, que era la invitación a que sea su ministra de Educación. Bueno, lo acepté porque para mí era natural, había estado 4 años antes, de tal suerte que tenía toda la versatilidad para entrar a hacer lo que correspondía. El reto, ya, sí. Vamos.
Llegas al Ministerio de Educación. ¿Y por qué desde el primer momento surgen los problemas? Pero es que casi fue automático. ¿Qué serían? 2 semanas, 3 semanas de agosto del 96 y ya Sandra Correa estaba en problemas en el Ministerio de Educación. Yo pienso que primero yo empecé con una relación no bilateral, ministro UNE-MPD, sino ministro, en este caso ministra, con todas las organizaciones del sistema. Y eso no gustó. Yo abrí a lo multilateral, de tal suerte que perdían su nicho de poder de ser hermenautas, digo yo, del ministro de Educación a su antojo. Es decir, la UNE y el MPD no son tomados en cuenta al principio. Yo les tomé en cuenta, pero conjuntamente con sus directivas provinciales y con los directivos de los técnicos docentes, con los directivos de los empleados administrativos. Yo solía llamarlos a reunión a todos en una mesa por igual, sin titularidad ninguno, sino en equidad todos. Y eso, claro, hizo que no haya tergiversación de mi propuesta, sino directamente yo se la hacía al representante de ellos en cada provincia. Estamos hablando de agosto del 96. Sí. Quiere decir al momento en el cual la ministra Sandra Correa asume el ministerio. Y una de las primeras decisiones, entiendo yo, de lo que se conoce fue revisar el fondo de cesantía del magisterio. ¿Por qué decide Sandra Correa revisar el fondo de cesantía del magisterio? Bueno, yo en el 92 presencié la suscripción de un contrato de fiducia del entonces ministro de Educación, Eduardo Peña Triviño, con la UNE y con Filambanco para la administración de lo que se llama el Fondo de Cesantía del Magisterio. ¿Ya? Eran un total de 76.250 maestros, a quienes al término de 4 años, o sea, el 96, tenía que devolvérsele 5 millones de sucres a cada uno. La vida hizo que en el 96 yo sea la ministra y sabía exactamente lo que tenía que hacer. ¿Tenías conocimiento de la causa? Absolutamente, además que era legal, porque les tenían que devolver su dinero. El 19 de agosto yo recibí la visita de Juan José Casteló, que me pidió comprensión y apoyo porque querían crear el Fondo de Solidaridad del Magisterio, que consistía en que los 5 millones no retiren los maestros, sino lo trasladen al Fondo de Solidaridad. Mi respuesta fue que ese dinero es de los maestros. No era del ministro. Ni del ministerio, ni de Filambanco, y solo ellos tenían la facultad de decidir a dónde iba ese dinero o si lo recibían. Ya. Como antes se pagaba por rol, Francisco, en el rol de agosto, o sea, del primer mes, que yo estoy de ministra, al reverso del rol se les hizo una carta para que autoricen en el caso de que quisiesen pasar ese fondo de cesantía a un fondo de solidaridad. Bueno, la respuesta de los maestros fue apoteósica en el sentido de recibir los 5 millones, no de pasar al Fondo de Solidaridad. Y eso ya no gustó a los señores del MPD y básicamente a la directiva de este fondo de cesantía, que era el señor Juan Carlos Casteló y el señor Carrillo. Juan José Casteló y... Juan José Carrillo. Se llamaba Carrillo, si no me equivoco. El apellido Jaime Carrillo. Jaime Carrillo. Luego me visita el gerente entonces de Filambanco, Julio Plaza, sí, a indicarme que por favor les apoyase en que el dinero no sea recaudado de manera directa y tan rápido, y que apoyaba esto del Fondo de Solidaridad del Magisterio, ya no Fondo de Cesantía. ¿Devolvieron los 5 millones? Bueno, empezamos por Esmeraldas, fue total el retiro, ¿ya? Pero ahí pararon porque empezó el ataque a mi persona y bueno, a mí me llamó mucho la atención la tercera alerta que me da directamente Roberto Isaías. ¿Quién es Roberto Isaías? El dueño de Filambanco. El dueño de Filambanco y entonces asesor del presidente Bucarán. ¿Y en qué consistió la alerta? En que me dijo que si yo quería que me dejen de molestar, que hable con él. Y también un general. ¿Que hable con él? Con Roberto. ¿Para? Para que no me molesten los del MPD. Eso, ¿y en el fondo para pedirte qué? Que para que muevo el tema del dinero de fondo de cesantía del magisterio. Que no se retire de las cuentas de Filambanco. Y tuvo el gesto, digo yo,
el presidente Bucarán salía, me acuerdo, en septiembre a Chile, si mal no estoy, y me llamó a decir que el presidente me daba la orden de que suspenda el retiro del fondos de cesantía. ¿Ordenó quién? Según Isaías, Bucarán me daba decía. la orden. Entonces ¿Bucarán lo dijo? Yo le llamé a Bucarán y le pregunté, me dijo, no, yo no le he dicho eso, sigue tú, porque yo antes hablé obviamente con el presidente y él me daba total respaldo para este retiro del dinero. Y bueno, luego ya vino la acusación por plagio. Claro, a ver, pero dejen claro eso. El problema parte del retiro de dineros, los 5 millones de sucres que le tocaba a cada maestro de Filambanco. Y que en esa época, Francisco, los 5 millones de sucres para 76.250 al dólar de 3.500 sucres era $1.427 cada maestro que debía recibir. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque luego, con el salvataje, quedó en $200. Y eso para mí es una lesión enorme al dinero que era de los maestros. Aparte que ese dinero era de ellos, no de Filambanco. Yo digo, sería que desde ese momento ya no tenían el dinero para devolver a los maestros y en eso lo apoyaba la directiva del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano al grado de coludirse para que yo no entregase el dinero y para atacarme como lo hicieron. Bien. Y entonces vinieron los ataques a Sandra Correa. ¿En qué consistieron? Consistieron en una serie de publicaciones mediante las cuales se aducía que Sandra Correa había falsificado, había plagiado su tesis doctoral para graduarse de abogada de una presunta abogada, la doctora Irene Pesantes. El escándalo fue mayúsculo. Se le acusó a Sandra Correa del plagio y el diario Hoy, aquí pasa a jugar un papel importante el diario Hoy, con todos sus periodistas, vean el daño que hicieron. Hasta sacaron una columna que se llamaba En la República del Papel Carbón, en donde presumiblemente asomaba la tesis de Sandra Correa versus la tesis de Irene Pesantes. ¿Por qué fue ese incidente? Explica detalles del tema, Sandra Correa León. Bueno, el 12 de agosto yo empecé en mi despacho como ministra, fue lunes. El 16 de agosto fue viernes. Esta es mi versión personal y que me consta además que es comprobable en la conducta que toma la prensa a partir de ese día. Fui llamada por la vicepresidenta a decirme que se le iba a dar un golpe a Bucarán y que necesitaba que yo la apoye. ¿A 5 días? A los 5 días. Rosalía Arteaga. Rosalía Arteaga me dijo, se le va a dar un golpe a Abdalá Bucarán y Bucarán confía mucho en ti, necesito que me apoyes. ¿Que le apoye para el golpe a ella? A Bucarán, porque yo voy a ser la primera mujer presidenta del Ecuador. Ya. Mi respuesta fue que a mí no me cabía duda de que ella iba a ser la primera mujer presidenta del Ecuador, pero que las mujeres llegamos a los espacios de toma de decisiones para hacer una política de otra clase, no de la que pone trampa o es copartícipe en el derrocamiento de un presidente que tenía apenas 5 días de gestión. Entonces me dijo, es conmigo o contra mí. A ti se te va a hacer 2 juicios políticos. Yo no lo creí, el tiempo le dio la razón, me hicieron 2 juicios políticos en efecto, el ataque vino en efecto como ella me señaló, y yo, la respuesta de ese tiempo era creer que ser inocente importaba, Francisco, pero en el Ecuador no importa ser inocente ni la verdad, sino que las mafias políticas montan, ensucian o blanquean, y a mí me tocó vivir esa situación por haber dicho no a ser parte del golpe a Bucarán, que lo tenían urdido y organizado desde antes, inclusive que él gane la segunda vuelta, pero que en este caso concreto fue un viernes 16 que a mí la vicepresidenta fui llamada a su despacho y me lo propuso. Ahora desde se entiende entonces la reacción de Rosalía Arteaga. Fue prácticamente… Bueno, desde ahí… Cesar contigo cualquier relación. Fue un hostigamiento permanente. ¿Ya? Yo solo invito a los estudiosos y a la gente ética y honesta que no se guía por el prejuicio, estudien la prensa de la época. Desde el 17 de agosto fue un disparar continuo a mi persona,
conjuntamente por el MPD, por la señora Arteaga y por luego ya toda la partidocracia. En los periódicos está toda la trama que urdieron para derribarme y para conseguir que mi palabra no sea escuchada por nadie, porque lo que yo digo y lo ratifico, a Bucaram se le planificó un golpe de Estado, antes nadie lo aceptaba. Rosalía fue parte de ese golpe porque apoyó desde dentro, denunciando la corrupción de Bucaram. Acordémonos que el cuento y el discurso de la corrupción empezó con mucha fuerza en esa época, y bueno, yo a Rosalía le dije en ese momento, cosa que la vida me dio la razón, que no le iban a cumplir los socialcristianos en hacerla la primera mujer presidenta del Ecuador, porque no lo iba a conseguir, y así ocurrió. ¿Cuán veraz fue esa denuncia en contra tuyo? ¿Falsificaste la tesis? ¿Alteraste documentos? ¿Robaste o plagiaste un documento de alguien, Sandra Correa León? No, Irene Pesantes, que fue la persona usada por los medios, jamás puso una denuncia en mi contra denunciándome por plagio, cosa que yo le pedía para poderme en derecho defender. Yo en el Congreso presenté que en ningún tribunal ni juzgado de la República tenía una denuncia por plagio de ninguna persona, tampoco de la señora Pesantes. Lo que hizo el periódico Hoy, cuando era editor, entiendo, Orlando Pérez, fue ir construyendo una matriz de opinión de la tesis de la señora Pesantes y mi libro, porque mi libro estaba registrado en derechos de autor Francisco, y sacando similitudes, pero era tan tramposo y fraudulento que día a día decidían empezar con la primera línea, la cuarta línea, la sexta línea, pero eran los mismos párrafos, y fueron creando el imaginario que existía una copia y no decidieron presentarla ante un juzgado como debieron haber hecho si eran éticos. Se inventaron que la señora Pesantes había sido mi compañera, y es falso, porque yo me eduqué en las Catalinas, ella se educó en las Salesianas, y el montaje fue de tal magnitud que consiguieron que la gente les creyera, sí, y que pensase que yo era tan descalificada intelectualmente y moralmente que yo necesitaba copiar para tener mi título, cosa que más tarde se probó que no, a través de las pericias necesarias, grafológicas y de antigüedad. ¿Cómo pudiste demostrar que tú no copiaste? ¿Cómo pudiste enseñar la documentación adecuada para que finalmente se concluya de que nunca copiaste la tesis de lo que se te acusó? Se hicieron 2 exámenes técnicos grafológicos de antigüedad y de autenticidad, uno con la Policía Nacional del Ecuador y otro con la Guardia Civil Española. Ya. Se analizaron los manuscritos de mi tesis y de mi libro, recordando que mi libro contenía las reformas de 1989, cosa que la señora Pesantes no lo podría haber tenido porque decía que lo había escrito en el 88. Yo denuncié mi tesis en el 87, o sea, un año antes. Y el examen grafológico de antigüedad y autenticidad de mis manuscritos, en lo nacional, sacó como resultado que tenían una antigüedad mínima de 9 años antes de que yo sea ministra. Estamos hablando del 87. Y en el de la Guardia Civil Española, que tenían una tecnología más avanzada, que quien había escrito eso tenía entre 23 y 25 años cuando lo escribió, o sea, estamos hablando del 83 o el 85. Entonces, yo no puedo haber escrito en el 83 y la señora Pesantes haberme dado en el 88. O yo no puedo haber escrito en el 88 y la señora Pesantes tener un trabajo registrado en el 88. No correspondía a la edad. No correspondía a la edad, y gráficamente fue, si mal no estoy, un general Echeverría. El coronel Carlos Echeverría Benítez, el único experto en criminología en ese momento en el Ecuador y especializado en estos temas. Yo lo conocí. Ahora él ya es fallecido, sí, pero fue él el que redactó y analizó los 2 informes. ¿Por qué nunca se difundieron los 2 informes? Porque la prensa hasta ahora tapa todo lo que devela su crimen bueno, porque consideraron que era bueno asesinarme para que
siga en curso su trama, su plan, y todo lo que sea distinto lo tapaba. En esa época y hasta ahora, porque Ecuador Inmediato tiene un registro histórico de este caso, pero por ejemplo los denunciólogos de la época nunca hicieron seguimiento. El diario Hoy nunca hizo seguimiento, el señor tampoco, Orlando Pérez, cuando tuvo la oportunidad de contrastar, se volvió a equivocar en el reportaje que me hiciera en el año 2011, y ese reportaje equivocado de él sigue siendo tomado como referencia por quienes quieren seguir con el prejuicio. Cuando Rosalía te llama y pide el apoyo al golpe, tú te niegas. Salta el escándalo de la tesis, que es una acusación falsa. Y a todo esto, ¿le contaste a Bucaram lo dicho por Rosalía Arteaga? 1 y 2. ¿Qué dijo Bucaram frente al escándalo que se te armó respecto a la tesis de grado? Bueno, yo no conté a Bucaram la propuesta de Rosalía. ¿Por qué? Porque te digo, Francisco, que ser denuncióloga a mí nunca me ha gustado. Además, sí dije a viva voz y a través de los medios que estaba en curso un golpe de Estado contra Bucaram. Recuerdo eso. La señora Arteaga, consultada, se rió, dijo que realmente estaba perdiendo la razón, porque se me empezó a acusar de loca, me ponían grafitis de insana mental en el parqueadero de ingreso al ministerio, yo lo recuerdo. El punto era que nadie me escuchara lo que tenía que decir, y sí, el tema de que ella me propuso lo consideré una situación personal y privada, y lo empecé a contar, Francisco, a raíz de que Monseñor Luna, que paz descanse, me visitó en la cárcel y me preguntó cuándo empezó todo. Le conté, claro, y él me dijo: tú tienes por conciencia que contar cómo empezaron las cosas. ¿Bucaram te apoyó en el tema del título? Bucaram, nunca hablé con él tampoco, nunca le pedí apoyo, pero él de suyo, y será una pregunta necesaria que algún rato le deban de hacer, ¿por qué apoyó a Sandra Correa en el tema del plagio? A no ser que él haya tenido información de inteligencia militar, de cosas que yo sí sabía y que él sabía que yo sabía, pero que yo nunca platiqué con él. Yo me dediqué a trabajar en realidad, no a estar en... Pero en esas condiciones, qué imposible es. Fue bastante complicado, pero lo hice, Francisco, porque a mí me designaron para trabajar y querían evitar que trabaje, y eso nunca lo consiguieron. Logramos una capacitación mayoritaria de docentes, mucho más de lo que había hecho antes el ministerio. Conseguimos estructurar un programa educativo que no fue invento de Bucaram, sino fue el PNUD el que le dio como propuesta al binomio Bucaram-Arteaga este programa pedagógico de la mochila escolar. Exacto. Llegamos entonces, estamos hablando ya de octubre del 96, en donde públicamente se firma el contrato de la mochila escolar. ¿De qué era ese contrato? ¿Era realmente la compra de mochilas única y exclusivamente? No, primero recordemos que todo agosto, todo el mes de agosto, Rosalía cabildeó en el Congreso de la época para que se lograse poner en la Constitución lo que no aparecía, que era la sucesión presidencial. Ese cabildeo no dio resultado porque Proaño Maya, que fue quien propuso al interior del Congreso esa inserción, no recibió los votos suficientes. Luego pasamos en septiembre, cuando Rosalía ya públicamente reclama su derecho a suceder. Y de ahí pasamos a octubre, que es cuando empezaba el ciclo de clases en la Sierra, que es cuando lanza el programa La Televisión, el escándalo, porque fue un escándalo, del tema de la copia. El tema de la copia, Pero entonces entra el contrato de la mochila. Esto se venía dando. ¿En qué condiciones se da ese contrato? Esto se venía dando desde el comienzo de la campaña, y en noviembre, Francisco, el 11 de noviembre se firma el contrato. Pero Rosalía ya venía minando el terreno, desinformando de un programa que tenía 4 componentes pedagógicos.
las mochilas escolares y los cuadernos, es cierto, habían para 1.200.000 escolares porque era el material didáctico para trabajo en el aula, pero también había un programa de salud escolar ambulatoria para 1.200.000 escolares con consultorio general, optométrico y audiométrico, porque había mucha deserción de escolares por no ver las indicaciones en el pizarrón o no escuchar las instrucciones del profesor, y se le daba lentes o audífonos si era el caso. Había también el tercer componente, que era restaurantes, salas de lectura para 1.200.000 escolares, que eran lugares en donde el estudiante podía recibir conferencias, hacer conversatorios y también alimentarse con el desayuno escolar o el almuerzo escolar, que ya venía de otros gobiernos también. Y finalmente era el banco de textos escolares. Era una novedad lo de banco de textos escolares, porque eran textos que el Estado le daba consignación al escolar, y el escolar entonces no tenía que gastar sus padres otra vez en texto, tenía que usarlos y luego dejar en la escuela para que lo reuse el siguiente. Entonces se daba un nexo intergeneracional entre los estudiantes con temáticas comunes de conversación. El texto escolar no era un texto que no se usaba sino 20 páginas, pero con eso se afectaba los intereses de las editoriales, que dejaban de vender textos todos los años. Vamos, otra vez. Para los estudiantes escolares. Entonces se afectó el tema económicamente para las editoriales en concreto. ¿Quién firmó el contrato y quién pagó el contrato de la mochila escolar? Sandra Correa. El contrato de la mochila escolar tuvo dos ministros que lo ejecutamos, el de Finanzas, Pablo Concha, y el de Educación, Sandra Correa. Yo firmé el contrato para adquisición de bienes y el que pagó fue el ministro de Finanzas, no Sandra Correa. Sin embargo, se forjó un proceso de peculado a Sandra Correa, y asombrosamente a Pablo Concha jamás se les indicó sí, pero sin orden de prisión, y luego se le sobreseyó. ¿Firma el contrato también Bucarán? No, Bucarán. ¿Y entonces firma, por qué lo vinculan a Bucarán con la mochila escolar? Porque él firma un decreto de emergencia, único decreto de emergencia, en el cual declara en emergencia el sector educativo, no para la mochila escolar, el sector educativo. Y en esas condiciones la emergencia fue probada y comprobada, y se aprueba el crédito directo del proveedor, que era deuda externa Francisco, pero no del Banco Mundial, no de las agencias de Naciones Unidas, sino del gobierno colombiano, que fue en esa época Ernesto Samper el presidente, y a través de Bancoldex es que viene un crédito de $40 millones en documentos, no en dinero. Y esos documentos consistían en 8 pagarés que el ministro enviaba un memorando al de Finanzas, y si todo estaba en orden, el ministro… Memorándum de cumplimiento. De cumplimiento, el ministro despejaba un pagaré. Tal es la atrocidad de esta mentira que fue en el gobierno, los gobiernos sucesivos a Bucarán y los ministros sucesivos a Sandra Correa siguieron ejecutando el contrato, Francisco. Y siguieron pagando. Siguieron pagando. Y firmaron los memorándums de acuerdo. Todos. De cumplimiento. De todos. O sea, quiere decir que se cumplió el contrato. Se cumplió a cabalidad, tanto que en abril 17 del 2007, cuando ya está Rafael Correa de presidente y yo ya sentenciada como culpable, se firma el último, el acta de finiquito, indicando en el numeral 7º que todo está a conformidad de las partes, incluido el contrato que suscribí yo como ministra el 11 de noviembre del 96. Eso consta en Contraloría. Consta en Contraloría. O sea, nunca tuviste nada que ver ni con un peculado, ni con un pago indebido, ni tampoco una mala contratación. Jamás, nunca he tenido ni siquiera una glosa administrativa. Perfecto. Menos indicios de responsabilidad penal. ¿Cuál es la relación que surge entonces con Pablo Celi de la Torre, actual Contralor autosentado, que aparece también en esta figura del contrato? Bueno, Pablo, yo lo invité a ser mi subsecretario de Educación. ¿Ya? Como tal, le firmé un acuerdo ministerial para que se hiciera cargo de toda la parte técnica del contrato de la mochila escolar.
Él fue quien trató directamente con los proveedores financistas, la empresa. Ya. Él fue quien se reunió con mis directores, tanto los de currículum como los de capacitación, etcétera. Era una verdad a voces que todos sabían y documentadamente lo conocían. Como yo salí del país un día 17 de febrero, él dijo que se iba a hacer cargo de toda la argumentación necesaria porque era una infamia esto de la mochila escolar. ¿Él negoció? Y yo no sabía por qué él no habló, Francisco. Y yo, cuando culminé mi condena, fui a ver el expediente en la corte y me encontré con una invitación que le había hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos a Pablo para que esté fuera del Ecuador en marzo, abril y mayo del 97. Marzo es cuando empezó el juicio y él nunca dio ninguna declaración y fue a dar una gira de observación por varios estados de los Estados Unidos. Eso a mí me impactó porque fuimos compañeros de izquierda y yo no entendía qué hacía en los 3 meses vitales para una verdad, paseando, observando en los Estados Unidos. ¿Tuvo él alguna responsabilidad en el caso del contrato de la mochila escolar? Nunca hubo ningún delito en el contrato de la mochila escolar, pero él fue quien manejó toda la parte técnica como subsecretario de Educación que era, y que no hay ningún delito ni pecado, pero fue cobarde al negar, en el proceso consta, que él nunca supo nada del contrato de la mochila. Lo dijo. Están los escritos en el proceso. Cuando él manejó la mochila escolar. Así es. Pero entonces, ¿quién te denuncia y por qué te acusan del caso de la mochila escolar? El MPD con el señor Terán. Gustavo Terán. ¿Ya? El señor Tello, que ahora veo que está también de asambleísta otra vez. Raúl Tello, puede ser. Sí. Y ellos en lo del Congreso. Y en lo mediático fueron la colusión de Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita y Fausto Yepes, entonces empleados de la revista Vistazo. Hicieron un reportaje condenatorio 8 días antes que empiece el proceso en Cortes. Yeah. Me dispararon declarando que era un atraco y que yo era culpable de ese atraco. El domingo 23 de marzo, Freddy Ehlers me dio un cañonazo a través de su programa La Televisión, señalando que había sobreprecio en los textos escolares, cosa que jamás pudo probar, y que además UNICEF salió a aclarar que nunca le habían dicho a él que había sobreprecio, como él afirmaba en proceso. Uh-huh. Tanto él afirma en proceso que luego el juez que a mí me condena toma en cuenta lo que sacó Juan Carlos Calderón, Fausto Yepes y Cristian Zurita, y lo que sacó Freddy Ehlers más el Comercio para condenarme. Lo hizo 10 años después de que ellos repitieron esta mentira. ¿Y no existía, nunca existió ningún conflicto con? No, porque todos los ministros y presidentes seguían ejecutando el convenio. Alarcón firma un contrato transaccional y los dos somos juristas y sabemos que cuando hay peculado no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, porque estarías llegando a acuerdo con el ladrón, si es que es así. Alarcón firmó un contrato transaccional del contrato que yo firmé, y ahí variaron número de bienes, pero jamás los precios. Los demás siguieron ejecutándolo, Maguad, Gustavo Novoa y Lucio siguieron ejecutando, innovando, o sea, haciendo arreglos al contrato. Incorporaciones. Y variaciones para usarlo como algo que se entrega a una clientela, no como un programa, como yo lo dejé, bien estructurado pedagógicamente para 1.200.000 escolares. O sea, en definitiva, y bien puede decirse esto de manera muy puntual, ¿te acusaron porque lo dijo la prensa? Totalmente. ¿Te acusaron por lo que dijo el programa La Televisión? Totalmente. ¿Lo de la revista Vistazo? Totalmente. ¿El Comercio? Totalmente. ¿Y eso sirvió como prueba para el proceso? Así es. Y te digo una cosa más que está a
Yo escribí un libro hace 20 años. Ecuador, noticia política judicializada, caso mochila escolar. Ahí está el que guste deshacerse del prejuicio, que no es sino la deshonestidad. Dese la oportunidad de acceder a esa información y ahí está claramente indicando todo. Ella es Sandra Correa León. Sandra Correa, acusada injustamente por el tema de la mochila escolar, ahora nos revela una serie de datos. Fue porque se negó a ser parte de un golpe de Estado. Esa es su denuncia. La prensa nunca escuchó a Sandra Correa, eso sí yo lo puedo decir. La prensa nunca escuchó a Sandra Correa. Hoy, por primera vez en La Verdad a Profundidad, Sandra Correa con nosotros en Ecuador Inmediato. Esta es la primera parte, déjeme que le pida a usted que nos apoye. Este programa está llevándose adelante como una propuesta de crowdfunding. Hemos invitado a varias de nuestras personalidades a que nos acompañen. Hemos invitado a nuestro público y lo volvemos a hacer ahora en este intermedio para que nos acompañen y nos ayuden en el crowdfunding. Apóyennos, queremos seguir adelante contando estas verdades a profundidad que no aparecen en la gran prensa. Para ello necesitamos su respaldo en el crowdfunding. Ya vienen los datos. Quédese en El Poder de la Palabra, la verdad a profundidad. Estamos en nuestro canal de Ecuador Inmediato Televisión. Ya vuelvo en un momento más con Sandra Correa y la verdad a profundidad. Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. Le pedimos que nos siga apoyando. Apóyenos. Mantenga su respaldo en nuestro crowdfunding. Aquí, las instrucciones para que su depósito se lo haga en la cuenta abierta en el Banco del Pichincha. Cuenta a nombre de Ecuador Inmediato para que usted nos respalde con su crowdfunding. También le pedimos, hágalo a nuestra cuenta del Banco del Pacífico. Tome usted en cuenta el número, la identificación. Si le piden el registro único de contribuyentes, ahí está. Está también en nombre de Ecuador Inmediato Radio. Todo eso nos permite recibir su respaldo. También háganlo en PayPal tarjeta de crédito. Es un sistema innovador que nos facilita su contribución. Háganlo, mantengamos este canal en defensa de la libertad de expresión, del pluralismo informativo, de la objetividad y sobre todo de la credibilidad que tiene Ecuador Inmediato. Ecuador Inmediato presenta entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra. Vuelvo con El Poder de la Palabra, la verdad a profundidad. Gracias por acompañarme. Estamos en un programa, para eso sirve este programa, créanme, para eso sirven las redes sociales también. Espacios amplios en donde se pueda hablar toda la verdad, donde la gente que tiene su verdad la pueda decir. Eso es la verdad a profundidad. Yo invito a que quienes consideren que tienen algo que decir, que no lo han podido decir en la gran prensa, vengan acá. Vamos, conversemos. Me permito abrir este espacio con el fin de que el público conozca también el otro lado de la noticia que nunca se quiso contar. La verdad a profundidad es un espacio abierto por Ecuador Inmediato Televisión con el fin de compartir con varios de nuestros personajes que hicieron historia y que hacen estas entrevistas para que queden para la historia y para siempre. A ver, en medio de todo el conflicto que enfrentaba Sandra Correa, ya con la acusación por el plagio de tesis y ahora con el caso de la mochila escolar, Sandra Correa en un momento determinado, en el instante en que se conoce que Sor Teresa de Calcuta estaba agonizando en la India, decide viajar allá, siendo ministra de Estado. Eso desata una mayor ola de controversias. Se llegó al extremo de negar que habías ido a la India. El diario Hoy llamó precisamente a la India a preguntar si te habías ido allá, si es que habías llegado.
Si te habías entrevistado, resultó que sí. ¿Por qué decidiste irle a ver a Teresa de Calcuta? ¿Qué relación tenías con ella? ¿Es algo extraño o no? Bueno, para mí no, porque desde los 16 años yo tuve relación con toda la obra de Madre Teresa. ¿Estabas con las misioneras de la Teresa Caridad. De Calcuta? ¿Ya? Sí. Correcto. Y cuando, para mí Francisco personalmente era muy desgastante, porque me decían que tenía que atacar cuando me atacaban. Y yo no podía atacar como me querían que ataque. Entonces, un domingo yo estaba reflexionando y me vino a la mente Madre Teresa. Y ella siempre nos decía, cuando yo le decía que a mí no me gusta ser monja porque no quiero usar hábitos, sino yo quiero espiritualmente apoyar a la gente, me decía, tu hábito es el amor. Tú no necesitas vestirte con ningún hábito, tu hábito es el amor y desde ahí puedes trabajar. Y entonces entendí que yo no podía atacar porque yo había optado en mi vida por el amor. Y cuando optamos por eso no podemos hacer algo reñido con lo que hemos optado en la vida. Y de esa reflexión surgió la noticia mundial que Madre Teresa se encontraba muy mal de salud. Ya agonizaba. Y yo no usé, jamás avisé que era ministra de Estado, me fui como Sandra Correa, viajé conjuntamente con otra misionera, Madre Aurelia, y me fui, viajé 27 horas sin parar. Sí. Llegué a Calcuta, después de pasar por Nueva Delhi y en fin, y estuve con Madre Teresa en el hospital, nos grabó la prensa española, todo el mundo oraba por la salud de Madre Teresa, y aquí en el Ecuador la usaban para caricaturas, que me parecía terrible. Se llamaba preguntar si en realidad estaba... Y lo grave, a que veamos lo infame de todo, cuando yo regresé, el señor Flores Troncoso, que luego fue ministro de Finanzas de Alarcón, en ese tiempo social cristiano. Era diputado. Su nombre no recuerdo. Marco Flores Troncoso me acusó, me llamó a juicio político porque le había mentido al presidente. Porque según él yo había estado escondida en una hacienda por Imbabura. Entonces me llamaron a 2 juicios políticos. Uno me planteó el MPD, con lo cual me honró, y luego el Partido Social Cristiano, con lo cual me honró. Yo tenía 33 años, Francisco, y la vorágine que se orquestó para atacarme fue totalmente desproporcionada. Tú acusas de persecución a la prensa en ello. Así es. La prensa fue la punta de lanza, lanzada, digo yo, valga la redundancia, a donde los apetitos, los intereses y las componendas partidocráticas que fueron derrotadas en el 96 dijeran. Y yo creo que la prensa no es un poder, es una función, porque actúa con financiamiento del real poder que es el económico. Les pagan a sus operadores y a sus espacios para que monten o desmonten lo necesario para el statu quo. Entonces cae Bucaram, el 5 y 6 de febrero del año 97, y se desata la persecución. Sandra Correa se va el 17 de febrero, 10 días después se va del país. ¿A dónde te fuiste? Primero, y segundo, ¿qué órdenes de prisión tenías de ese momento dictadas en tu contra? Bueno, yo no tenía ninguna orden de prisión ni ningún juicio cuando me fui. Entonces no eras prófuga. No era prófuga, yo corrijo eso porque yo me fui a descansar, esto era una vorágine. Uh-huh. Y me fui a descansar en la casa de una amiga que tengo, ya falleció, en Bogotá. Yeah. Elsa Gio se llamaba. Y mi madre gestionó con amistades de ella en Santiago de Chile para que yo pasase allá porque el ambiente acá no me daba garantía para regresar enseguida. Y eso hizo que un 17 de marzo, que tampoco tenía ni orden de prisión ni inicio de ningún juicio, vaya de Bogotá a Santiago de Chile. ¿Lo inicia Freddy Heller cuando? ¿El 20 de marzo? En abril, en abril da como primicia lo que según él había investigado.
Fíjate tú, es tan bochornoso esto, pero mintieron a las misioneras de la caridad, canjearon con un sacerdote de la época, se diga mi paradero a cambio, indicándole que era para ayudarme. Cuando ellos llegaron a Bogotá, en el barrio de La Esperanza, que es un barrio bastante, el equipo del programa La Televisión, le dijo a Sor Adalberta que querían ayudarme, que le digan dónde estoy. Y Madre Adalberta por eso les avisa que estoy en el Hogar de la Paz en Santiago. Igual de las misioneras de la caridad. Sí, y van al Hogar de la Paz, el que era realizador en esa época de Freddy Ehlers, Francisco Borja. Y me busca y va a un convento de otro tipo de monjas. En fin, están los reportajes en la red, así que se los puede mirar. Por casualidad no me encontraron ese día allí, pero encontraron unas frases que yo escribí de Madre Teresa en ese lugar y constatan en dónde yo estaba y qué estaba haciendo Francisco. Pero la tortura que vivió mi madre acá en Quito fue terrible, porque ella luego con el tiempo me decía: mi amor, yo pensaba que yo te veía ya regresar esposada, porque este hombre anunciaba como que ya te estaba trayendo en el avión. Freddy Ehlers. Freddy Ehlers, así ya. es. Es decir, la persecución llega a Chile. Llega a Chile. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Chile? Yo me quedé en Chile hasta cuando el hospedaje, en el 97, hasta cuando el hospedaje de la familia que siempre agradeceré, no les ponía en riesgo, porque a los amigos se aman y se cuidan. Y llegó con toda su parafernalia el expresidente, en esa época presidente Alarcón, con César Verduga, a decir que su viaje era para extraditarme. Salió en la prensa, en el Mercurio y en los medios chilenos. Uh-huh. Mi vida cambió radicalmente desde ese día, Francisco, porque yo ya no pude salir ni a la calle. Y terminó el alojamiento de amor y yo tuve que empezar a vivir una vida muy complicada. ¿Cuánto tiempo? Bueno, primero que tuve que regresar con un pasaje que me lo regalaron, y era tan regalado que tuve que pasar por Guayaquil. Y yo ahí sí ya tenía orden de captura. Uh-huh. Y opté por hacerme la dormida para no tener que bajarme como de tránsito. De allí avancé a Bogotá, y de Bogotá avancé en carro todas las horas necesarias y llegué al Ecuador en el día de San Francisco, el 4 de octubre del 97. ¿Y desde allí estuviste en el Ecuador? Desde ahí estuve sin salir a ningún lugar. Claro. ¿Refugiada en alguna casa? En la casa de mis padres, Francisco. Ya. Hasta enero estuve en una casa donde no debía gatear para que nadie supiera que yo estaba ahí, y debía esperar que vengan las personas que vivían ahí para que poder encender la luz. Qué grave. Hasta cuando en enero del 98, porque se veía que iban a firmar el contrato transaccional en febrero del 98, como en efecto lo hicieron, de manera inocente, la familia pensó que ya había más garantías, me trajeron a Quito, y en febrero inclusive cuando firmaron el contrato transaccional que decía que nunca había habido peculado, pero malvadamente dejaron fijo el contrato, el juicio penal, pues me enterré en vida en la casa de mis padres. ¿Hablas de quién? ¿Don Bolívar? Mi padre y mi madre. Correa? Bolívar Correa Zamora, mi padre; Isabel León Palacios, mi madre. ¿Tus hermanos? Mis hermanos, los 4, con mis cuñadas. Mis sobrinos, vi nacer a mis sobrinos. Ellos me llaman Vicky, porque nadie, por seguridad, no les dijeron que me llamaba Sandra. Y fue el cautiverio más bello, porque me dediqué a cuidarlos, a cunarlos, con la generosidad de sus padres, por supuesto, y a escribir. Escribí mucho, Francisco. Escribí muchos libros que están todos registrados en el IEPI. Escribí cómo uno de un hecho así puede hacer un cielo y no un infierno.
Bien dicen que cuando hay este tipo de casos, la primera que sufre es la familia. En realidad es evidente. No te dejó hasta tanto la prensa en paz. Nunca. ¿Qué pasó con tu matrimonio? Tú te presentaste casada, cuando eras ministra, con el señor Hernán Garcés. ¿Destruyeron tu matrimonio? Sí, en mi ausencia, sorpresivamente mi esposo en ese tiempo no era de la idea de que yo regresara. Los primeros aliados para mi retorno luego se convirtieron en adversarios para él, porque Sandra Correa era más útil afuera que aquí. Y yo creí que tenía un matrimonio tranquilo, inclusive cuando más tarde se constituye la corte de Guillermo Castro Dajer. Mi esposo en ese tiempo seguía conmigo, siempre iba a verme en casa, estaba pendiente, no vivía yo con él en la casa de donde yo salí, pero él iba a verme en casa, estábamos casados normalmente. Todo cambió cuando tumbaron la corte, tumbaron a Gutiérrez, y por arte de magia Hernán cambió, desapareció. Y en el momento más crudo me dijo que yo siga viviendo con mis padres porque ya no tenía dónde llevarme a vivir. Y yo me di cuenta en 3 meses que ya no había espacio para mí en esa vida y en ese lugar. Acordamos el divorcio por mutuo, respetando los bienes que habíamos hecho en 15 años de matrimonio prácticamente. Le creí, pero no me cumplió. Me dejó en la calle, que a Dios gracias tuve el apoyo de mis padres. Otra vez la familia. Mis padres, que fueron quienes me alimentaron y me dieron cobijo porque me quedé en la calle. Me dejaron en la calle, Francisco. 97 a 2005, ¿se da la continuidad de un juicio sin pruebas? Sí, las pruebas que ellos tenían eran solo las que los medios de comunicación les dieron, porque era tal el sensacionalismo que el juez de la época no tuvo ningún reparo en no investigar nada. En el 2005 se da la anulación del caso con la elección de la corte de Guillermo Castro Dajer y se da el retorno al país, por lo menos en términos públicos. Con la anulación del juicio tú pudiste salir a la calle, era impresionante. Sí, y salí a un Quito que ya tenía metro, a un Quito que ya no tenía sucres sino dólares, a una ciudad que me tocó volverla a conocer. Es realmente bien importante darse cuenta que salí a la calle de la cual me fui, pero que ya no la reconocía. Pero a mí sí me reconocía la gente. Sandra Correa no dejó de ser perseguida. Hay la infamia de una calle en Cuenca que se atrevió. Era una calle en la cual, un callejón, en donde se establecieron las copiadoras alrededor de las universidades y pusieron el nombre de Sandra Correa. Y Sandra Correa seguía en la mentalidad de la gente como fruto de la gran prensa. Y yo les digo porque yo estuve en ese tiempo en esa gran prensa. Y qué difícil era luchar por una razón distinta. Yo creía en la inocencia de Sandra Correa, sí les puedo decir, a mis empleadores de los medios de comunicación. Yo creía en la inocencia de Sandra Correa, no porque la conocía, porque no la conocía, sino porque no había una prueba evidente. ¿Qué pasó? Que cae la corte de Castro Dajer, se vuelve al juicio nuevamente, se lo toma, ¿cómo se llama este individuo? Jaime Velasco Dávila, toma el caso y ahí sí le capturan a Sandra Correa. Lo perverso fue que de 300 resoluciones que había hecho Castro Dajer, eligieron 6. Una de ellas la del el contrato de la mochila escolar, y volvió a activar la orden de captura Jaime Velasco Dávila. Y yo fui capturada 5 días después,
que sobreseyeron definitivamente a Ana Lucía Armijos, y 5 días después que sobreseyeron provisionalmente a Yamil Maguad. Entonces esos 2 actos de la corte los taparon con el escándalo desde la corte, con mi aprehensión. Iba con mis padres, siempre estaba con ellos. ¿En dónde fue? ¿Cómo fue tu detención? Mi abuela paterna estaba muy mal. ¿Estamos hablando de qué fecha, perdón? Junio del 2006. Junio del 2006. Y yo había estado el sábado, el día anterior, con ella y le vi bastante mal. Entonces regresábamos el domingo a darle unas medicinas y pasamos por un restaurante que se llama Raíz para comer algo. Y Francisco, yo son los misterios de la vida, tú me comprenderás. Yo vi a un señor que se paró, no me digas cómo, pero sentí que él me iba a entregar. Pero elegí fortalecerme en mi corazón, y este hombre salió, mi padre se puso de pie y salió, volvió a entrar y me quedó viendo, o sea, como que los 3 sabíamos el momento había llegado. Y cuando salimos para tomar el carro, para ir a donde mi abuela, había como 15 patrulleros afuera. ¿Ya? Era un operativo como que yo ¿En fuese... qué calle? En la Orellana. Ya, la avenida Orellana. Como que yo fuese un criminal avesado. No tuvieron consideración con 2 ancianos. Cuando le vi a este señor, me acerqué y le dije: Señor, gracias por lo que usted acaba de hacer. Y me subí al carro con mis padres. No me contestó nada. Me subí al carro con mis padres, y ahí se acercó un policía y dijo: la doctora Sandra Correa. A los 10 años volví a oír mi nombre, Francisco. Sí. Y le dije: ¿quién le busca? Y nunca me exhibió una boleta de detención. No, ¿sí, la tenía. No la tenía. Porque como todo lo perverso es así. Pero mi madre se puso mal y yo elegí atenderla a ella y no negarme a ir. ¿Cuánto tiempo te tienen retenida? Hasta regularizar la orden de prisión. Primero que me llevaron a la PJ, que era antes. De allí me subieron a un carro para hacerme unos exámenes médicos en el sur de Quito. Me llevaban por unos barrios. Yo iba atrás como una pelota para todo lado porque le seguía la prensa. Era una persecución de esas que había visto solamente en la televisión. En Star Quijote. En el programa de la televisión. Pero en realidad me hicieron los exámenes, me regresaron, y de la PJ no me podían cambiar al CDP porque no tenían la orden de prisión, y pasé en el CDP como 2 días o 3 días. ¿CDP es en el Centro de Detención Provisional? ¿En dónde estaba ubicado en ese entonces? Sí. No, me dejaron en la PJ hasta no tener orden de prisión. La no PJ me podían, estaba en la... En la Roca y Juan Leomera. Ya, sí. Y de ahí no me podían cambiar al CDP, al Centro de Detención Provisional, porque no tenían la orden del juez. Eso estaba en el Inca. En el Inca. No, el CDP estaba al lado del ex penal. Ya. Entonces, yo te digo que uno en calidad, tú te entumeces. Solo tienes fuerza para sobrellevar el momento. Yo dormí esos 3 días sobre unos sacos de harina, de arroz, yo no sé, pero no me podían sacar de ahí hasta que no tengan regularizada la orden de prisión, que era lo primero que debieron haber tenido para detenerme. O sea, la prisión fue ilegal. Absolutamente ilegal. A los 3 días que consiguen la orden de prisión, me llevan al CDP, Francisco, y me encierran en un cuarto de unos 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Y yo, la persecución a mí me gatilló una claustrofobia fuerte. Pero yo ya había aprendido a controlarla con autoterapia. Entré a ese lugar, habíamos como unas 15 personas ahí, y todos los vidrios eran
pintados con pintura blanca, y para mí me bastaba con que pueda ver el cielo un poquito y yo me mantenía serena y equilibrada. Entonces yo dije, no importa, ya me dejan los guías, yo voy a raspar el vidrio y con eso amanezco. El rato que fui a raspar el vidrio me encontré con un muro gris que era del penal, y había un señor del penal que gritaba mi nombre. Y me empezó como una taquicardia muy grande, me volvió la crisis de claustrofobia bien fuerte, tuvieron que atenderme, y a un señor que no he tenido oportunidad de agradecerle, mira tú, ya tantos años, se llama, creo que es Patricio Maldonado, que era médico de la selección, Ya, sí. que había estado en el... Él estaba detenido, claro. Ya. Inculpado por el tema de tráfico de influencias o tráfico de personas, perdón, en la selección ecuatoriana de fútbol. Ese señor... Se demostró luego con el tiempo que era injusta esa detención. Mira tú, y ese señor vino, le dieron permiso a que viniera al área de mujeres y solo me dijo, doctorita, si usted no toma esta pastilla no amanece. Yo trabajé en el DINADER, usted era, bueno, es la primera vez en mi vida que tomé una pastilla, llamaron a mi familia, yo me estaba muriendo porque me vino una tal crisis, porque me metieron en un lugar tan encerrado, tan lleno de gente, en fin, y además que ya venía un periodo anterior en la PJ, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasas tú detenida en Allí, total? Bueno, yo de ahí pasé en el CDP como unos 3 o 4 días. Ya, ¿y de ahí? De ahí me llevan al centro de detención femenino del Inca. Ya. ¿Cuánto tiempo hay ahí? Allí paso hasta enero del siguiente año. Ya. Inclusive ahí yo le recibo a Rafael Correa cuando gana las elecciones. ¿Te fue a ver allá? No, él no me fue a ver a mí, él fue a saludar a las internas como candidato ganador. Ya. Y él fue por Navidad. Ya. Para ese tiempo ya habían estado constituida la comisión que Raúl Vallejo la constituye en agosto y noviembre del año 2006 para que se firme el acta de finiquito. Por ende, yo tenía que haber salido libre en diciembre, Francisco, cuando había el tema del acta de finiquito. Y no se produce la libertad. No, y no sabía tampoco que estaban en eso, yo no sabía. Pasa entonces que entras en crisis, estamos hablando de 2007. 2007. En el 2007. Yo decido declararme en huelga de hambre. Ya, correcto. Para que mi juez ¿En qué mes me fue? sentencie en enero. Y una vez que te declaras en huelga de hambre, entras en una crisis y te trasladan al hospital Pablo Arturo. Y paso 3 meses me debieron tener dormida porque entré con 3er grado de desnutrición y 3er grado de deshidratación, Francisco, y no podía ya caminar. Es justo en ese tiempo entonces que se produce la primera revelación de lo que estaba viviendo Sandra Correa. Nos correspondió a Ecuador inmediato. Fue en febrero del 2000... En agosto. En agosto, perdón, del 2007, en que pudimos entrar. Las condiciones en las que yo llegué fueron difíciles. No se le permitía visitas a Sandra Correa. Tuve que disimular, tomé el mandil de mi hermano médico y entré con un mandil disfrazado de médico, de interno. No me reconocieron porque soy una figura pública y pude haber sido reconocido, sin embargo no se me reconoció. Y logré acceder hasta una habitación en la que estaba encerrada Sandra Correa. Además que había una custodia permanente, recordarás. Sí, pero exactamente, la custodia en ese caso, en ese momento, no me reconoce y piensan que soy un médico y logro pasar. Grabo la entrevista está en Ecuador Inmediato, para eso sirve Ecuador Inmediato también, nosotros somos testigos de la historia. Y ese medio que ha sido cerrado por el gobierno de Lenín Moreno Garcés y Andrés Michelena Ayala, ya, ese medio de comunicación tiene esta historia y muchas historias más. Somos custodios de la historia del Ecuador, que han querido que nos olvidemos, que borremos y que no exista. Se equivocaron, ahí estamos. Y hago la entrevista. Y en esa entrevista tú revelas lo que estaba pasando. ¿Qué efecto, qué repercusión tiene?
Bueno, me escucharon a los 10 años. 10 años nadie sabía de mi vida, exceptuando por el escándalo de que me capturaron, pero 10 años que nadie me había querido escuchar, y tú me haces una entrevista en la cual yo puedo decir lo que ocurrió y lo que sabía hasta el momento, y bueno, la repercusión fue total, porque la gente llegaba al lugar donde yo estaba a reclamar. Una a disculparse, otra a pedir perdón, otros a decir, yo sí sabía que usted era inocente. Era un desfile de gente, Francisco, que no paraba y no paraba. ¿Por qué no lo dijeron en ese momento? Grupos de religiosos, tanto de cristianos como de católicos. Bueno, varios grupos religiosos me visitaban. Era una cosa que realmente yo tuve que rogar a mi madre que ya no más, que me proteja, porque cuando ella salía por consideración al que se quedaba, fíjate que había una ocasión que me pasaba, yo sentía, no me podía mover, estaba inconsciente, pero yo sentía que me pasaban como la Biblia por encima y había un cuero que me raspaba, y fue tal la reacción mía, que yo no sé si hubo temblor, pero tembló todo en ese cuarto y los señores salieron disparados. No sé si haya habido un temblor de verdad. Es decir, la persecución continuó hasta el 2008. ¿Cuándo sales en libertad? En el 2009, a finales del 2007 me trasladan a la casa de confianza. Ya. En la calle Ambato. Una casa de confianza que era la ex cárcel 2 que se quemó. Sí. Las condiciones fueron terribles. Prefería 1000 veces la cárcel del Inca y no la casa de confianza. ¿Por qué? Porque dormíamos en unas literas, 2 y 3 internas, y el tema, yo respeto mucho la opción sexual de cada quien, pero a la fuerza nada, ¿no? Entonces ahí no se respetaba tu opción. El lesbianismo es fuerte en la cárcel de mujeres hasta por sobrevivencia. Y el robo también. Y yo empecé a deteriorarme a una velocidad muy grande, y el psiquiatra tuvo que disponer que se sustituyese el estar 6 días dentro, 1 fuera, 5 días dentro, 2 fuera, por el que me tenga que presentar 2 veces a la semana ante el psiquiatra de la cárcel, que tenía que verificar que yo estaba totalmente ida, de lo contrario me volvían a la casa de confianza. Se da entonces tu libertad. El 4 de marzo del 2009. Y todavía, sin probar el juicio, sin que tengas ningún delito cometido, y todavía acusada por los medios. El 2010 hacen los 26 años del programa La Televisión, y de Miami me llaman a contar que habían sacado otra vez el reportaje de la mochila escolar. Voy a eso, pero antes quiero un punto muy especial. Y es la revelación que saca Abdalá Bucaram, que obtiene una grabación de la versión de una conversación entre el doctor Jaime Velasco Dávila, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que llevó al caso de Sandra Correa, una conversación con León Roldós Aguilera. Y en ella él dice que tú estás presa otra vez por fuerza de las circunstancias. Era la primera vez que oíamos que estás presa por fuerza de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? ¿Cómo tomaste esto? Esto ya se da cuando tú ya habías salido, por cierto. Mira, Francisco, el Abdalá Bucaram han querido destruir su palabra, porque muchas cosas de las que él dice son ciertas. Y él tuvo acceso a un audio en el cual León Roldós Aguilera, editorialista en un periódico de Guayaquil, quería escribir un artículo sobre el tema. ¿Y qué hizo? Llamó por teléfono a su amigo que estaba de presidente de la Corte, que llevaba a caso que era el juez del caso Mochila Escolar, a que le dé datos para escribir su artículo editorial. Uh-huh. Y eso a mí me pareció terrible, porque además entre los dos se ríen. Inclusive León Roldós Aguilera dice, qué pena, dice. Bueno, o sea, como que relativizando que uno es inocente, pero qué pena. Era un escándalo. Además que era un prevaricato de parte de mi juez.
pero jamás los medios hicieron eco de ellos. Tú sí lo sacaste en Ecuador Inmediato, la seriedad y la gravedad de lo que es gravísimo que el juzgador esté en esas condiciones. Entonces, entre los dos bromearon inclusive con mi inocencia y con mi ingenuidad. Eso lo hicieron en el año 2000, ya cuando yo terminé me sentencia Velasco en el 2007, fue en el 8, puede haber sido, ¿sí? Esto es después de lo que tú ya saliste. Entonces viene el tema. Pero que él seguía siendo mi juez. Claro, sí. Y después la recusación sobre el tema y luego la apelación pertinente, y no se le dio nunca a Sandra Correa. Mira, yo apelé, y Velasco, como era presidente de la Corte, modificó varias veces la sala, o dejaba sin uno, sacaba al otro, el punto es que no quería que se reúnan para resolver mi apelación. Eso me lo hicieron durante un año completo, y en ese lapso es donde tiene la conversación con León Roldós. Ahí viene el papel de Freddy Ehlers, lo que tú mencionas. Vuelven a sacar de nuevo, a revivir el caso 10 años después, 11 años después. Y viene la acusación primero de tu parte, es la primera acusación que se da por delito de odio en el Ecuador. Con medios de comunicación. Contra medios de comunicación, concretamente en contra de Freddy Ehlers, contra su hijo, Freddy Ehlers Jr. Fernando Ehlers, y algunas personas más en el delito de odio. Pero se produce algo más. Freddy Ehlers finalmente admite que fue falso. ¿Y va a pedirle disculpas a tu madre? Sí. ¿Qué pasa ahí? A ver. Bueno, en el 2010, cuando yo ya me casé y cuando ya... ¿Te casas con Luis Alberto Ruiz Saavedra, cubano. Ya, pintor cubano. Sí. En noviembre del 2010 pasan este reportaje, yo no lo vi, me pasaron el audio, el link, y bueno, decido iniciar un proceso de denuncia por delito de odio con medios de comunicación directamente al programa La Televisión. Lo sustancié durante 3 años, Francisco. Yo mismo fui mi abogada, para quienes creyeron que me habían quitado el título, yo mismo me patrociné. ¿Nunca te quitaron el título? Jamás me quitaron el título. Es más, en el reportaje reparatorio que hizo el programa La Televisión, graban el espacio en el cual el Colegio de Abogados me hace el homenaje por los 25 años de ejercicio profesional en el Hotel Colón. ¿Ve? Y el tema es que al finalizar yo puse todos los elementos de convicción necesarios, porque para que se pruebe linchamiento mediático tienes que probar que al menos un grupo de 15 personas testimonian que en su interior ellos cambiaron de idea respecto a ti, producto de este atropello mediático. Bueno, sustancié todos los elementos de convicción. Mi madre me acompañó todas las veces a la fiscalía para aquello, mi padre con los escritos, hasta que, había que decidir que el hijo de Freddy vaya 3 años a la cárcel por delito de odio, porque se iba a probar, y ya dictando la instrucción fiscal, el llamamiento a juicio. Y decidí llegar a un acuerdo reparatorio para que el programa La Televisión hiciese un reportaje reparatorio, como quedó escrito en un acta de acuerdo celebrada ante la fiscal del caso y mi persona como abogado. ¿Y qué ocurre? Y el abogado de él también, un doctor Mendoza. Ocurre que dentro de la reparación estaba que Freddy tenía que hacer, el programa La Televisión, tenía que hacer un reportaje, y lo hizo de 18 minutos, 1 minuto por año de mentira. 18 años, a los 18 años de haber mentido, fue a la casa, habló con mi madre ya no podía hablar, escribió una carta que me pidió que se la leyese. Para mí fue muy difícil, pero lo hice, y mi padre también lo recibió un poco más distante, papi. Él salió de allí, mi madre le dijo que ella no era nadie para negarle perdón a alguien que lo había... Está la carta ahí escrita, ustedes también la publicaron, sí, la señor. carta. En todo caso, él quedó en hacer muchas cosas más para la reparación para la judicialización de mi inocencia. En el Estado ecuatoriano no tutela a las víctimas, Francisco.
La propia víctima es la que tiene que estar exigiendo que su victimario cumpla lo que firmó mediante acuerdo reparatorio. El Estado no se hace cargo, ¿qué te parece? Mal. Es terrible, porque un Estado constitucional de derechos y justicia Está obligado. no debería la víctima, sino de recibir apoyo, no ser la que tenga que estar forzando al victimario que reconozca. En el Ecuador, lamentablemente, eso ocurre. Las víctimas estamos solas para hacer que se repare nuestra integridad, que es el cambiar la versión que se contó de ti. Eso es el comienzo de la reparación. ¿Se dio? ¿Lo hizo el señor Freddy Ehlers? ¿Actuó de esa manera tal cual dispuso la justicia o no? La justicia dispuso, lo cumplió respecto al video, al reportaje, a la investigación. Pidió disculpas a mi madre, a mi padre, a quien habla, pero de allí nada más. No repararon nunca tu nombre. Eso le correspondía al gobierno de la época, que era el de Rafael Correa, el reparar a una víctima de acoso y linchamiento mediático. El señor fue nombrado ministro de Estado. Ya vamos a hablar del tema, pero espérate un segundo. Ahí salta el nombre de Luis Alberto Ruiz Saavedra. ¿Cuán importante es? Bueno, Es tu esposo. El señor Luis Alberto Ruiz Saavedra se casa con Sandra Correa. Pese al estigma, pese al desconocimiento mayoritario de la ciudadanía que no sabía esta verdad de Sandra Correa, probablemente la sepa hoy, y sin embargo aparece este pintor cubano y se convierte en el amor de tu vida. así es, a pintor cubano a quien muchos decían que se aleje de mí porque iba a dañar su imagen, su reputación. Yo fui tratada como una paria, Francisco, y mucha gente lo hizo y no le culpo porque mediante manipulación le hicieron que me viera como algo repugnante, y sentir eso es muy duro, muy duro. En el caso de Luis Alberto, todas las advertencias del caso No sirvieron de nada. y yo misma le decía, no se acerque a mí porque yo me llegué a convencer que podía dañar la vida de un ser humano si es que se acercaba a mí. Cuando fue todo lo contrario. Y él tuvo que hacer mucho esfuerzo para convencerme de que yo a su vida no iba a dañarla, sino que la iba a componer. Pero para mí fue mucho tiempo de creer que yo causaba daño a las personas cuando las veían conmigo. Y él fue el que me defendió a capa y espada, convencido de mi inocencia y de la perversión, porque Cuba vive una situación, yo como persona, pero Cuba vive como país, un linchamiento mediático de ya 60 años. Y hoy felizmente casados, Luis Alberto Ruiz Saavedra. Te mando un saludo, Luis Alberto. Te reconozco tu nobleza y tu caballerosidad para este caso. Fíjate que tú no le creíste a la prensa, ¿no? Fíjate. La relación con Rafael Correa, ¿cómo entender la relación con un Rafael Correa que pregona tu inocencia, que pregona tu valía, y sin embargo nombra a Freddy Ehlers de ministro de Estado? Pues, o sea, ese es el punto. El mismo persecutor que había causado toda esta desgracia es nombrado ministro de Estado. Sandra Correa, ¿cómo fue tu relación con Rafael Correa? Mira, yo a Rafael nos conocimos en el año 92, en el gobierno de Eduardo Peña Triviño. Él era director en la unidad ejecutora MECBID, de la cual el titular es el actual ministro de Energía, José Augusto Briones. Sí, recuerdo, cierto. Ya. Ahí yo lo conocía a Rafael, no me lo acercaba porque lo creía del MPD, fíjate tú, porque recibió mucho apoyo del MPD cuando le hizo el juicio a Eduardo Peña. Las acusaciones, más que juicio, las acusaciones por corrupción, igual a José Augusto. Con Rafael nos volvimos a encontrar en el 2010 cuando Rafael Camino recibe el premio Eugenio Espejo. Y yo ya cumplí condena, entonces fui al Salón Amarillo por primera vez. Y ahí él me dice a viva voz, delante de muchas personas que estaban ahí, que lo que cometieron conmigo era una injusticia y que tenía que repararse. Él viajaba a Bélgica y Rafael sabe que es así. Viajaba a Bélgica y me pide que sea Galo Mora el que me reciba y que al regreso de él se encargaba de todo. Bueno, así ocurrió en el 2011. Me llamó, cuando yo le denuncio, también en la denuncia de la televisión, le pongo a Ecuador TV,
porque inician un programa que se llamaba Los Protagonistas, algo así, y vuelven a repetir el reportaje condenatorio. Entonces le pongo en el proceso a Ecuador TV, por eso me llama Fernando Alvarado en el 2011, y me dice que ha consultado con el presidente y que adelante la reparación de mi caso. Les creí, les di todo mi apoyo para en curso de ese tiempo la Ley Orgánica de Comunicación. Ahí es cuando le piden al señor Pérez que haga un reportaje en el Telégrafo sobre mi caso, y le doy mucha documentación, y vuelve a repetir una mentira terrible que dice que yo había firmado un contrato de 40 millones por 100.000 mochilas. Era una locura. Todavía sigue siendo una falsedad. Entonces, eso iba así hasta cuando en el 2013, Francisco, se promulga la Ley Orgánica de Comunicación. Pero yo te digo que mi madre y quien habla por separado o conjuntamente le enviábamos todos los años de 3 a 6 cartas a Rafaela que me recibiera. Nunca me dejó de contestar, pero nunca me recibió tampoco. Me derivó a que me reciba la ministra Joana Pesantes, a que me atienda Gustavo Yalc. Todos me recibían, pero yo no recibía la posibilidad de decirle a él a viva voz y de frente a frente, bueno, se tiene que reparar el caso. Se crea la Supercom en el 2014 y yo denuncio por infracción administrativa a Vistazo, El Comercio y el Hoy. Y Carlos Ochoa decide sin audiencia sacar a Diario Hoy, a Vistazo, y deja solamente a Radiovisión, con Diego Quento. Y nos llamó a audiencia y mandó a archivo mi caso. Recuerdo eso. Pero tú, en cambio, a contraparte de aquello, inicias una campaña que termina con un reconocimiento internacional de que a Sandra Correa le cometieron un delito que puede ser reconocido como linchamiento mediático. Así Dale. Es. Marina Párez Oliva es una especialista española que le escribió una carta a Rafael, candidato ganador de la presidencia, pidiéndole reparación de mi caso, porque ellos estudiaron la prensa escrita del Ecuador desde julio del 96 hasta enero del 97. Y se ve el hilo conductor del acoso y el linchamiento. Y mi caso da a luz la conceptualización de lo que es un acoso mediático como cerco de aislamiento de la víctima, y del linchamiento mediático como la imputación fáctica de un delito que fraudulentamente se forja. Nunca se recurre a la ley, sino fraudulentamente. Esto empieza a tener oídos en diferentes países de Iberoamérica, hasta cuando yo en el 2012, fíjate, Francisco, si mal no estoy, junto con Eugenio Zaffaroni, que es un penalista brillante argentino, damos una conferencia. Yo, para la tipificación penal del linchamiento mediático, él le llama lapidación mediática. Se abre inclusive un masterado en comunicación para detectar que el nuevo escenario de los delitos penales están en los medios, hablemos calumnia, injuria, en fin, en Mar del Plata. ¿Por qué es tan importante ver que los delitos que antes se perpetraban en las oficinas, en las empresas, ahora es a través de los medios de comunicación? Te calumnian, pero para hacer linchamiento mediático tienen que repetir la calumnia sistemáticamente. Por eso se llama un delito de tracto sucesivo, porque con el tiempo se va configurando y se va consiguiendo vía aguja hipodérmica, que dicen ustedes los comunicólogos, enquistar en el cerebro de las masas una mentira como que fuese verdad. Y eso fue lo que pasó. Tú te sientes una víctima, vamos terminando, te sientes una víctima de toda la manipulación de la opinión pública, pese a tener una inocencia reconocida. Totalmente, Francisco. Y lo importante es que cuando uno se es inocente, nada le puede hacer sentir culpable. Y si conmigo la prensa forjó lo que forjó,
si a mi familia fue agredida como fue agredida, bueno, ¿por qué yo no he de pensar que con otras personas ocurre lo mismo? Por eso es que yo exijo la seguridad jurídica, que las personas sean en derecho juzgadas, en derecho. No puede ser que los medios de comunicación sean los nuevos jueces, árbitros, verdugos y fiscales, Francisco. Ese no es el escenario que da garantías constitucionales, menos seguridad jurídica. ¿Cómo y de qué manera le ha tratado la justicia a continuación el caso? La Contraloría ha emitido, de lo que conozco, el certificado mediante el cual se señala que el contrato no tuvo ningún problema, que tú no eres una contratista incumplida ni ilegal, Nada. ni has tenido ningún tipo de glosa o señalamiento administrativo. No existe. Sin embargo, tú ante la justicia pareces como culpable. Mira. Y ante la prensa también, porque todavía no se ha producido la judicialización. Una reparación judicial podría dictarse, pero también una actitud de la prensa respecto al tema. Mira, yo presenté un recurso de revisión y una de las magistradas me dijo que ¿para qué si ya todo el mundo sabía que era inocente? Bueno. ¿Cómo se llama? Jimena Vintimilla. ¿Y te dijo eso? Me dijo, pero si todo el mundo sabe que tú eres inocente. Pero sin embargo te metieron a la cárcel. Pero le dije entonces, di eso en un papel, porque tú eres parte del tribunal ante el cual yo presenté el recurso de revisión y me lo negaron. Y la exclamación fue, si me aceptaban el recurso de revisión, venía a Bucarán al siguiente día. Mira, nada de lo que han hecho ha impedido que Bucarán regrese 20 años después. Y sin embargo te persiguieron a ti. ¿Ya? Y en el caso de Rafael, yo pienso que a Rafael, quiero pensar, Francisco, que a Rafael Correa Delgado hubo alguien o algún interés que le bloqueó, y yo se lo digo de frente, Rafael, a ti te hicieron un daño enorme, una lesión enorme, el rato que te impidieron que reparases un caso emblemático de acoso y linchamiento mediático que tú mismo lo reconoces. Pero ¿por qué nunca me recibiste? ¿Por qué nunca fuiste capaz de volver práctico todo lo que la Ley Orgánica de Comunicación decía? Porque con eso nos dejaste a todas las víctimas de acoso y linchamiento mediático en la indefensión y a todos los ecuatorianos, y lamento mucho mi solidaridad contigo y con todos los que ahora visten mi piel, Francisco, porque están siendo juzgados en las cortes. A mí en el periodo de Rafael hay mucha de la gente con quien me solidarizo ahora que me veían sobre el hombro y que le llamaban a la persona a decir, ¿para qué con Sandra Correa? Sáquenla de aquí. Apártala porque eso nos hace daño, políticamente nos daña. Yo escuchaba, Francisco, y sabes, yo les comprendo, pero el no hacer las cosas bien hace que ahora vistan mi piel y yo les entiendo lo que viven, pero la ciudadanía está habituada a que los medios de comunicación den el veredicto y no puede ser eso, debe ser sancionado. ¿Y por qué yo sigo reclamando, Francisco? Primero porque soy inocente. Sí. Tengo derecho a la verdad y tengo derecho al derecho. Y porque no voy a aceptar jamás ser parte de la impunidad y de la inmunidad con la cual se ha blindado aquí en el Ecuador a cierto grupo orquestador de acoso y linchamiento mediático desde los medios de comunicación. ¿Tú pedirías... No cuentan con mi apoyo. ¿Un juzgamiento para quienes te acusaron injustamente? Yo pido que me reparen. Y la reparación la dictamina un juez. ¿Y que debe consistir en qué? Primero, que se repare la versión que se contó de mí. Yo voy a continuar con el recurso de revisión. Y la reparación de mi nombre, primero, yo no me llamo ni la de las mochilas ni la copiona, yo me llamo Sandra Isabel Correa León, y el que tiene ética respetará mi nombre y no se hará eco de un prejuicio. 2, yo no soy partidaria de que los medios de comunicación tengan inmunidad e impunidad para difamar, calumniar, mentir, y aquí no ha pasado nada, porque les blindan y les financian para que hagan aquello. Dense cuenta que el rato que derriban a alguien, enferman a toda una población para que les ayude en el derribo. Y esa población es afectada en su salud mental. Entonces vienen los casos de depresión, de suicidio, de ansiedad, de todos los casos que estamos viendo ahora. Pero también yo voy a seguir esta lucha, porque la reparación a la que tengo derecho y que no
piensen que es económica, es de dignidad. Mi nombre fue usado como medio para un fin, que fue derrocar a un presidente. Yo no soy un objeto, no soy una cosa, yo soy una persona y tengo dignidad. Y yo no acepto que mi nombre sea utilizado para legitimar un crimen tan atroz como el que cometieron hace 24 años con una chica, porque era una chica de 23 años, que lo único que quería era que la educación en este país sea factor de desarrollo y de crecimiento. Yo recuerdo una frase de las tantas que le he escuchado a Sandra Correa, que a mí me impactó y que se las he contado a ustedes muchas veces. Cuando un enemigo te acusa, el silencio de tu amigo te condena. Y uno no puede quedarse en silencio. Este espacio siempre se ha privilegiado de esto, de abrir la oportunidad a que se diga la verdad. Cada uno tiene una verdad. Aquí la podemos escuchar, si usted quiere. Yo lo que aspiro de este programa es que usted haya cambiado de criterio sobre Sandra Correa, ahora que conoce la verdad. No hay necesidad de disculpa, con que usted cambie de criterio. Como periodista siento que he hecho mucho y Sandra Correa se sentirá satisfecha de encontrar eco a sus palabras, porque ella siempre reclamó por esta verdad. Hay una frase que tú frecuentemente la pones y hablas del juez que te acusó. Con eso quiero que concluyas este programa, porque el juez que te acusó fue de lo más injusto y porque te inculparon injustamente. Sandra Correa León. Tenemos que hacer honra a un ser que ya no está aquí, que es mi madre. Mi madre, en su afán por encontrar justicia para su hija, un día fue a la casa de mi juez a pedirle solamente que lea el proceso, que vea. Y el juez Jaime Velasco Dávila le recibió con mucho despotismo, diciéndole que señora, está poniendo en riesgo mi reputación, porque vive a una cuadra de la casa que nosotros vivimos. Justo no es aquel que nunca comete una injusticia, Francisco, sino que pudiendo cometerla no lo hace. Yo tengo derecho a un juez imparcial, a un juez docto, que estudie la verdad jurídica de mi caso. Y yo por eso sigo luchando. Jaime Velasco Dávila fue un firmón de una sentencia mediática que dieron 10 años antes los medios de comunicación y que no tuvo el coraje jurídico de decir en el papel que Sandra Correa es inocente, aunque verbalmente a alguien se lo dijo. Yo lamento mucho, pero no puedo luchar contra la cobardía. Yo recibí cobardía de mi ex subsecretario, Pablo Celi, recibí cobardía de mi ex esposo, Hernán Garcés, recibí cobardía de mi ex juez, Jaime Velasco Dávila. Que bueno, 3 cobardías de 3 personas no me quitan el aliento para seguir luchando por el coraje jurídico que necesitamos los ecuatorianos, de alguien que sea capaz de poner en el papel la verdad jurídica a la que se le ha negado todo este tiempo a la población y también a mí como parte de esa población. Y simplemente, mamá, donde quiera que estés, honro tu lucha, eres una Mariana, como dirían en Cuba, y sigo tu ejemplo, porque tú nunca te avergonzaste de mí, siempre dijiste, yo sé la hija que crié, y honro tu palabra, mamá. Gracias, Francisco. Un honor contar contigo siempre, Sandra Isabel Correa León. Este espacio se ha privilegiado con tu presencia y con tu palabra. Queda a su criterio como público, siempre lo digo. Es usted quien construye la frase final de esto. Es todo cuanto cabe informar. Gracias por preferirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Ecuador. Ecuador Inmediato presenta
entrevistas, análisis y opinión en su programa El Poder de la Palabra.